Bueno, voy a empezar con el trabajo final. Entonces aquí voy a empezar hablando sobre el ETL o el ELT, ¿cierto? Y el procesamiento de datos. Entonces la definición o propósito del ETL. El ETL es la extracción, transformación y carga de datos, ¿cierto? Y el ELT es extracto y carga de transformación. Son estos procesos de integración de datos que permiten mover información desde múltiples fuentes hacia un destino, como es el Data Warehouse, ¿cierto? Para el análisis que sirven pues para consolidar datos. Entonces, por ejemplo, en las bases de datos tradicionales, nosotros lo que tendemos es a hacer varias tablitas y con este sistema entonces lo que hacemos es unificar tablas, ¿cierto? De modo que sea más rápido y entendible la información. Entonces lo que pretendemos. Aquí pues puse unas tres herramientas para analizar, ¿cierto? Análisis de herramientas. Está el Pentaho Data Integration. Esta que es, pues es una herramienta de código abierto para la integración de datos que utiliza una interfaz gráfica para diseño de procesos. Entonces es como el Supabase, que es pues código abierto para que todo el mundo lo modifique, lo vea y lo use pues para su beneficio. El funcionamiento pues permite la creación de transformaciones y trabajos mediante el arrastre de componentes que conectan diversas fuentes. Las fuentes de datos que soporta esto, las bases de datos tradicionales, archivos planos como CSV, XML y no SQL y aplicaciones empresariales, ¿cierto? El tipo que es principalmente local, ¿cierto? Aunque existen implementaciones en la nube. La complejidad está en nivel medio y requiere conocimientos de lógica de datos. El costo, pues, posee una versión comunitaria gratuita y está la empresarial, ¿cierto? Como en la mayoría de aplicaciones en la nube. En AWS Glue, está que es un servicio de integración de datos totalmente administrado que simplifica el descubrimiento y preparación de combinación de datos para analítica, ¿cierto? Como vimos anteriormente en las clases, estos son ya bases de datos en la nube que son más analíticos, eh, manejan bases de datos masivas, ¿sí? No como las tradicionales, pues que son como más para empresas no tan masivas. El funcionamiento es un servicio serverless que ejecuta trabajos de extracción, limpieza y carga de forma automática, ¿cierto? Esa es como la ventaja de estas bases de datos en la nube. Las fuentes de datos son compatibles con servicios de AWS como RDS, Redshift, S3 y fuentes externas vía JDBC. Es tipo nube, ¿cierto? La complejidad es usuario experto, requiere conocimientos en AWS y scripts de Python a escala. El costo es comercial, ¿cierto? Por lo mismo, por lo que mencioné que es como para empresas que manejan bases de datos masivas. El Airbyte es como una plataforma de integración de datos de código abierto también, enfocada en el movimiento de datos mediante conectores preconfigurados. Conectores preconfigurados quiere decir pues que ya están ahí solamente para usarlos, no hay que, digamos, ponerse a programar, sino que solamente se usan estos conectores. ¿Listo? El funcionamiento se especializa en procesos ELT, donde los datos se replican primero y se transforman en el destino. ¿Sí? Más de 300 conectores para APIs, bases de datos y archivos. Esto es tipo híbrido, puede ser auto, hospedada o usada como servicio en la nube. La complejidad es inexperto, cualquiera lo puede usar y su configuración es intuitiva mediante interfaz web. El costo es como la mayoría, código abierto, perdón, es abierto gratuito y versión cloud commerce, como AWS y la mayoría de aplicaciones. Eh, Listo. Data Warehouse en la nube. Entonces, aquí.
Tengo tres casos, según pues lo que dice el taller. La Data Warehouse nos da el ejercicio, entonces buscamos la inconsistencia y ponemos tres casos, ¿sí? Entonces, el primer caso, factura sin detalle de factura. Entonces le faltó el detalle, entonces identificar como el registro de la tabla de facturas que no tienen registros asociados en la tabla de detalle, lo que representa una transacción vacía. Es como si no tuviera pues datos una factura. El código pues que se sugiere es poner el select factura ID de facturas y un left join con el detalle de factura en el ID pues de factura, ¿cierto? Donde la factura no debe ser nula, es nula, ¿cierto? En el segundo caso, pues tenemos los productos no vendidos recientemente, ¿cierto? No hay como una actualización. Entonces, el enunciado identificar productos que no están asociados a ninguna factura o no se han vendido en los últimos 3 meses. Entonces, el código sugerido, seleccionamos select el ID nombre, el nombre del producto, de productos donde el ID no esté, ¿cierto? Seleccionamos producto from de detalles de facturas. Las facturas pues deben de tener pues su ID donde tenga pues su fecha, ¿cierto? Para identificar como de cuándo fue la venta del producto. Y el último caso pues está la factura sin cliente asociado. Es una inconsistencia generada, ya pues como se nos dijo que la podíamos generar. Entonces identificamos facturas que carecen de un cliente válido en el registro, que no esté registrado rompiendo la integridad referencial. El código que se sugiere, pues se le da asterisco from facturas, donde el cliente del ID está nulo, ¿cierto? Como lo básico. Listo. Y ahora la parte de Machine Learning. El concepto, pues, es una rama de la IA que permite a los sistemas aprender patrones de los datos para realizar predicciones o clasificaciones sin programación explícita. Entonces, pues la idea es predecir con Machine Learning lo que va a suceder en cuanto a la base de datos, ¿cierto? Y tener pues como una forma de analítica de datos. Las herramientas se pueden utilizar lenguajes como Python o R directamente de bases de datos mediante funciones analíticas, agrupaciones y lógica condicional en SQL. Em, bueno, ahora más abajito te muestro pues como un código. La clasificación de clientes por valor, pues clasificar a los clientes según el monto total de sus compras para identificar su importancia comercial. Aquí está el código, pues se selecciona el ID del cliente, se suma pues el total de ventas para tener el total. Entonces aquí pues si el total de las compras es mayor a 1 millón, entonces es un alto valor. Y si la suma total es mayor a 500.000, entonces es medio, de lo contrario es bajo, ¿cierto? Y una clasificación, ¿cierto? De las ventas de grupos por cliente ID para identificar como en un total de usuarios cuáles son mayores, cuáles son menores y medio. La identificación de clientes frecuentes recientes, el enunciado, pues identificar clientes que han realizado compras con gran frecuencia en los últimos 3 meses para campañas de fidelización. Entonces el código se le el ID del cliente, se cuenta la frecuencia de las ventas y la fecha, pues donde las fechas debe ser mayor o igual a la fecha actual, ¿cierto? En un intervalo de 3 meses para los grupos del ID del cliente. Y se va contando pues que sea mayor a 5. Y eso es todo, profe.